Asistente Regional de Educación y Compañía. Somos estudiantes del Colegio Fleming College y hoy tenemos la gran oportunidad de tener una charla con ustedes. Nuestro tema es pobres infraestructuras en escuelas públicas en el Perú y por eso queremos contar con su ayuda para entender la situación y saber qué se está haciendo para mejorarla. La primera pregunta. ¿Cuál ha sido la tasa de derrumbes o daños estructurales en las instituciones educativas durante este año? Bueno, nosotros contamos con 2.600 instituciones educativas públicas y de estas 1.600 instituciones públicas tenemos aproximadamente 1.500 instituciones que requieren, digamos, una intervención del gobierno para poder tener una educación de calidad, porque son instituciones educativas que tienen aproximadamente 50, 60 años, hay instituciones que tienen 120 años y que están construidas de material de adobe. Y la gran problemática es que estas 1.600 instituciones no tenían saneamiento físico legal. Les explico un poco sobre esto. Cuando una institución del Estado no es, digamos, un bien, en este caso la institución educativa, que pertenece al Estado, en este caso al Ministerio de Educación, el gobierno, ya sea de un distrito, un gobierno distrital, o de una provincia o de una región, no puede intervenir porque el recurso no es del Estado, o mejor dicho, el bien no es del Estado. Entonces se tiene que sanear, o sea, se tiene que hacer un trámite acá en registros públicos para que esas instituciones educativas pasen a nombre del Ministerio de Educación, ¿ya? Cuando ya son parte del Ministerio de Educación, el Estado puede intervenir. Entonces nosotros en esta gestión 2023-2026, como ese era el gran problema que teníamos, hasta el momento hemos logrado sanear 500 escuelas, de las cuales hemos intervenido en 80 instituciones educativas, en donde se ha invertido 1.200 millones de soles aproximadamente para poder construir estas instituciones educativas. La brecha actual para poder, digamos, intervenir en las instituciones que nos faltaría intervenir, que son aproximadamente 1.520, ¿no? Porque ya hemos intervenido en 80, es de 9.000 millones de soles, que es un recurso económico con el que no cuenta el Estado, o mejor dicho, no cuenta el gobierno regional, no tiene la capacidad, digamos, económica para poder intervenir estas instituciones educativas. Pero para poder, digamos, aliviar el problema, hemos hecho un proyecto para poder comprar aulas prefabricadas para que nuestros estudiantes puedan estudiar en condiciones más adecuadas, ¿no? Para brindarles un servicio de calidad. Y hemos hecho un mapeo de que nos falta aproximadamente 1.500 aulas para poder distribuir en toda la región La Libertad, y estamos justo en el proceso para poder comprarlas. Y hemos hecho mantenimientos también a instituciones educativas, porque cuando hay lluvias, ¿no? Hay filtraciones, hemos hecho cambio de techos en 100 instituciones educativas para mejorar, mejorar, sino aliviar el problema, ¿no? Porque el problema se alivia, más no se lo soluciona por completo. No sé si hay otra pregunta. Sí. ¿En qué condiciones se determina la clausura de una institución educativa? Me refiero a los daños físicos. Las instituciones educativas públicas no las clausuramos. O sea, si una institución educativa sufre un daño físico por las lluvias, por un terremoto, tenemos que nosotros reubicar la institución educativa temporalmente en aulas prefabricadas o reubicarla a otros espacios en coordinación con las autoridades del lugar,
y el servicio tiene que continuar porque no podemos interrumpir el desarrollo de los niños, ¿no?, de las instituciones educativas, que es diferente a las instituciones privadas. Las instituciones privadas, si no cumplen con los requisitos mínimos de calidad, las cerramos. ¿Con qué frecuencia se inspeccionan las instalaciones de los colegios públicos? Bueno, las instalaciones de los colegios públicos, hay una supervisión constante, ¿no?, porque tenemos 15 unidades ejecutoras que son las UGELS, Unidad de Gestión Educativa Local. Estas instituciones, dentro de sus funciones es supervisar las instituciones educativas. Y no es tan complicado para nosotros porque en cada institución educativa tenemos un director, subdirectores, y ellos constantemente envían información a la gerencia para nosotros poder tomar decisiones de acuerdo a la situación que se encuentra en la institución educativa, y es constante la supervisión. ¿Cuáles son los problemas de infraestructura más comunes que se han observado en nuestro país? Bueno, los más comunes es, por ejemplo, el tema de los techos. Las instituciones tienen cobertores muy antiguos. A veces este año hemos tenido que retirar bastantes cobertores porque puede caerse y hacer daño a nuestros estudiantes. En algunos casos los hemos repuesto, en otros casos ya no, porque no hemos tenido recursos. Pero techos de las aulas, por ejemplo, las aulas son de Eternit, ya están deteriorados. Llueve y filtra el agua, entonces prácticamente por eso es que hemos intervenido en aproximadamente 100 escuelas para cambiar techos, porque ese es el gran problema, ¿no? Y mejorar algunas infraestructuras en cuanto al soporte, poner columnas para poder salvaguardar la integridad de nuestros estudiantes y nuestros maestros y maestras. ¿De qué manera apoya el gobierno regional a los colegios que presentan deficiencias en su infraestructura? El gobierno regional tienen la obligación de intervenir en las escuelas que tienen problemas de infraestructura. Entonces, si tienen problemas, en muchos de los casos, por ejemplo, como les decía, hemos construido 80 escuelas y han tenido problemas serios por defensa civil de las municipalidades que lo declaran inhabitables. Entonces se ha tenido que intervenir. Entonces, pero el Estado debería intervenir. El problema es que el gobierno central no cumple con, por ejemplo, el colocar el 6% del Producto Bruto Interno para educación, porque en la Constitución Política del Estado indica que para educación debe ir un 6% del Producto Bruto Interno. Sin embargo, el Estado, los ministros de Economía, liderados por su presidente o presidenta, ponen 4% del Producto Bruto Interno. Creo que este año han puesto 5%, igual un 1% es muchísimo dinero, es bastante dinero. Entonces, si ellos cumplieran con colocar el 6% que dice la Constitución, y que están cometiendo un delito también, podríamos cubrir mayor cantidad de instituciones educativas, que desde mi punto de vista el PBI para educación debería ser el 10%, porque nosotros atendemos prácticamente al 90% de la población, y por qué no decirlo al 100%, ¿no? Porque nosotros tenemos 600.000 estudiantes en las instituciones públicas, y si hablamos de 600.000 estudiantes son 600.000 familias, ¿no? Aproximadamente. Y hablar de 600.000 familias es prácticamente toda la población. ¿Cuál es la región del Perú que actualmente registra la mayor cantidad de colegios con infraestructura deficiente? Esa información no la tengo porque no veo las otras regiones, pero sí podría decirte que depende del tamaño de la región también, ¿no? Porque hay regiones que
que son pequeñas y pueden tener, por decir, 500 escuelas, como hay regiones más grandes como la nuestra que tiene 2.600 escuelas y así, ¿no? Entonces, por ejemplo, la vez pasada me dijeron ahí, no recuerdo la región, me dijeron lo ha implementado con equipamiento, Moquegua, han implementado a las escuelas, claro, si yo tengo 300 escuelas es mucho más fácil implementar, pero si yo tengo 2.600 escuelas es más difícil. Entonces, digamos, la intervención de cuál es la región que tiene más o menos escuelas para intervenir va a depender del tamaño de la región, ¿no? En ese caso no tengo la información clara. ¿Ha aumentado la cantidad de colegios clausurados en lo que va del año? No hemos clausurado ningún colegio porque, como les digo, si hay una institución pública que sufre problemas estructurales, nosotros no podemos cerrarla, los niños tienen que seguir recibiendo el servicio. Bueno, y por último, ¿cómo afecta la mala infraestructura de los colegios en la salud de los estudiantes? Bueno, la infraestructura podríamos decir que podríamos verlo como un riesgo para los estudiantes, porque se puede desprender un techo, caerse encima de los estudiantes, pero en su salud, digamos, no tendría mucho que ver la infraestructura, ¿no? Salvo que hablaríamos de infraestructura de servicios higiénicos, que por ahí, en la sierra, por ejemplo, no hay sistemas de desagüe y los baños son pozos ciegos y eso podría atentar contra la salud de nuestros estudiantes. Que, por ejemplo, ya esa es una problemática transversal, porque, digamos, nosotros tenemos la escuela en un lugar y en ese lugar no hay agua y desagüe, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es una infraestructura, digamos, externa, pero que afecta a la institución educativa. Como no hay desagüe, entonces no podemos poner una batería de baños, ¿no? Entonces les hacen pozos ciegos, hay a otros sistemas con biodigestores, y diferentes tipos de sistemas que si el Estado invierte, pues puede ayudar a los chicos. Por ahí podría afectar la salud de los estudiantes, ¿no? Porque no hay, digamos, un espacio limpio en los servicios higiénicos. Muchas gracias por su tiempo y por compartir con nosotros esta importante información sobre el Perú, sobre la educación del Perú. Realmente no todos los días, no siempre, se puede conseguir una entrevista con la autoridad máxima de educación de nuestra región. Entonces, me gustaría pedirle, por favor, les dé un mensaje a nuestros estudiantes. En realidad, nosotros como maestros nos sentimos orgullosos de nuestros alumnos y sería de verdad muy significativo para ellos que ustedes dejen un mensaje. Bueno, pues que decirles a ustedes que ustedes tienen todas las condiciones para poder salir adelante, porque a veces yo digo que el destino lo construimos nosotros, pero cuando nosotros nacemos en un hogar donde nuestros padres tienen recursos económicos, eso sí no lo podemos nosotros definir, ¿no? O no le podríamos echar culpa al destino si nacemos en un hogar pobre o extremadamente pobre, o si nacemos en un hogar donde haya bastante recurso económico, o lo mínimo por lo menos. Es una oportunidad que tienen ustedes de salir adelante porque si ustedes se ponen a pensar y ven la precariedad que tienen otros niños, que no tienen baños, que a veces no hay agua, no hay luz, ¿no? No tienen internet, no tienen las condiciones mínimas para salir adelante, pero lo hacen porque se esfuerzan, trabajan, y el mensaje que les podría dar es, por ejemplo, mis padres eran pobres, yo he vivido en el campo, usaba mis yanques y hoy soy el gerente regional de educación de La Libertad, que es una de las regiones más importantes del país, y con esfuerzo he podido avanzar. Entonces he tenido que trabajar
en secundaria pintando casas, en gasfitería, electricidad, en carpintería, cuando estaba en superior también he tenido que trabajar, ¿no? De repente pasar por vergüenzas, porque a veces no había las condiciones, tener que irte a estudiar con tu uniforme escolar porque no teníamos para pagar un pasaje, y si no tenías que caminar y llegas pues a veces con el sol, con la espalda mojada, y a veces en nuestros compañeros hay burlas, ¿no?, contra nosotros, pero es triste ver que los chicos que tienen condiciones, y yo los he visto, porque he tenido compañeros que sus padres tenían mucho recurso económico, que llegaban con su Mercedes, con su BMW, con sus zapatillas Nike, Adidas, con sus buenas mochilas, y ahora los ves porque ya los padres han fallecido y no tienen ni qué comer. Y nosotros que venimos de abajo, que de repente no hemos tenido que comer en algún momento, estamos avanzando y de repente gobernando el país. Y siempre tienen, un poco para terminar, tienen que pensar que nosotros tenemos, digamos, que ser muy ambiciosos, pero siempre centrado en principios, porque no significa ser ambicioso y robar para tener rápido las cosas, sino ambicioso porque podemos querer lograr lo que sea, podemos conquistar el mundo, porque todo está acá en nuestra mente. Yo, por ejemplo, tengo 57 años, quiero ser ministro. Y si Dios me da la oportunidad de ser ministro y hago una buena gestión, puedo ser presidente del Perú. Entonces tienen que seguir, digamos, pensando en que tienen las condiciones, respetar a sus padres. Y a veces nuestros padres, que también es otro problema, y yo a veces eso valoro, por ejemplo, ¿no?, que nuestros padres a veces no tienen recursos, pero están con nosotros. Y yo recuerdo que hasta cuando tenía 16 años mi madre me sentaba en sus piernas y me hacía cariño. Y eso también es importante. Y a veces nosotros, por tener riqueza o tener recursos, descuidamos a nuestros hijos porque estamos buscando dinero para satisfacer sus necesidades, que tengan mayores comodidades, y descuidamos la parte emocional. Pero ustedes, no les quiero decir que se molesten por eso con sus padres, lo que ustedes tienen que ver es la parte positiva. Siempre el ser humano debe ser positivo. Si nosotros somos positivos, vamos a lograr cualquier cosa. Y siempre piensen que tienen una abundancia extrema, porque la abundancia está ahí. En cada uno de nosotros existe abundancia. Puede ser abundancia de riqueza económica, tener propiedades, carros, buena ropa, lo que quieran. Podemos tener abundancia emocional también, porque me refiero a que podemos actuar de manera correcta ante los estímulos del ambiente y no ser reactivos, sino ser personas proactivas. Entonces tenemos una abundancia emocional, ¿no? Podemos tener una abundancia espiritual también, que es ayudar a los demás, que eso es lo que más te hace feliz, porque las personas a veces mucho dicen, y es como un mal endémico en todo el país, y dicen, tiene baja autoestima, ¿no? ¿Han escuchado eso? Dicen, no, él es así porque tiene baja autoestima, y la baja autoestima hace que tu ego te haga reaccionar mal de repente, por alimentar ese ego que tenemos de querer sentirnos importantes o mejores que los demás. Y por eso les decía, si tenemos abundancia espiritual, nosotros vamos a recibir reconocimiento de los demás, porque servimos al resto. Si nosotros servimos a los demás nos reconocen, ¿verdad? Nos agradecen. Dicen, no, es una buena persona, tiene principios, es honesto. Y ese reconocimiento hace que nosotros nos sintamos bien o no se sienten felices. Y su autoestima va a subir, porque son reconocidos. Pero si ustedes no hacen nada por el resto,
y nadie los reconoce, ni siquiera ustedes mismos se reconocen, ¿verdad? Y entonces no se sienten completos. Entonces también podríamos decir que tenemos, ya hablamos de la abundancia física, una abundancia mental también. Mientras más estudiamos, más aprendemos, más conocemos, tenemos una abundancia mental. Entonces, en resumen, la riqueza no es solo tener plata. La riqueza puede ser mental, porque yo aprendo mucho, conozco mucho, y si tengo una riqueza mental, lo dirijo a los millonarios, porque yo los asesoro, ellos dependen de mí para avanzar, por ejemplo, en sus empresas, en sus negocios. Si tengo una abundancia mental, puedo tener una abundancia emocional, ya les expliqué, o espiritual, sirviendo a los demás, porque tenemos que pasar por la tierra y dejar un legado, dejar algo para que la gente nos recuerde. Si no, miren Jesús, ¿por qué lo recuerdan? Porque dejó un legado, ¿no? Él habló del principio del amor y dio su vida por nosotros y todos nos acordamos, ¿o no? En todo el mundo, porque es un macro líder, ¿no? Entonces miren, el mensaje que les podría dar es que siempre deben de pensar que siempre van a tener abundancia y la persona es más abundante cuando sirve más a los demás, porque todo lo que haces de bueno para el resto regresa para ti. Entonces, si tú quieres tener dinero y quieres, porque tu mente lo crea todo, porque está relacionado con la física cuántica, entonces, porque todo es energía. Entonces, si tu mente crea todo y tu mente la tienes negativa, entonces no vas a crear nada para ti. Y si tú crees en que estás enfermo, vas a estar enfermo. Y si tú crees que eres millonario, vas a ser millonario. Y si tú crees que eres pobre, vas a ser pobre. Y todas las cosas que nos enseñan de muchachos, ¿nos hace bien o nos hace mal? Porque, por ejemplo, para el tema del dinero, nuestros padres, deja esa plata porque la plata es cochina, les dicen, ¿no? Y en nuestra mente vamos creando una idea de que la plata es cochina. Y le tenemos repulsión al dinero. O deja esto, o deja el otro. Entonces, la única forma, porque cuando ustedes son niños, dependen de sus padres, porque ustedes vienen vacíos en su mente, nacen y son totalmente dependientes mentalmente, y nuestro entorno nos llena de información, ya sea buena o mala, y para poder salir de eso, ¿qué tienen que hacer? Leer, estudiar, aprender nuevas cosas, que les cambie sus paradigmas, porque nosotros somos lo que pensamos. Entonces, no les digo que es malo lo que les dicen sus padres, sino que ellos también nos enseñan de acuerdo a lo que tienen en su cabeza, a sus conocimientos, a sus propias experiencias. Pero cada uno de nosotros debe ser independiente mental, ¿no? Porque yo, por ejemplo, no voy a venir a ella y le voy a decir, ella habló mal de ti, dijo esto, y tú te vas a enojar con ella. Te estás haciendo dependiente mental porque te estoy manipulando. Tú tienes que tener tu propio criterio, tu propia forma de pensar. Y le digo esto porque en el trabajo, por ejemplo, se da, ¿no? En el trabajo, por ejemplo, el doctor Rufino es mi administrador. Y de repente le llama la atención a un trabajador de otro lado, y ellos vienen y me dicen, no, él es una mala persona, hace lo que se le da la gana. Imagínense si yo me voy a escuchar a todo el mundo y voy a creer lo que me dicen de él. No, le estoy dando como un ejemplo, no es que sea así, sino que les digo, ¿no? Entonces, me dejo manipular mentalmente, entonces soy dependiente de lo que los demás me dicen, y yo no puedo ser dependiente de lo que los demás me dicen, yo tengo que ser independiente, porque el ser humano empieza como dependiente, se vuelve independiente y después se vuelve interdependiente cuando llega a su más alto nivel. ¿Qué significa interdependencia mental? Que ustedes reconocen que necesitan de los demás para aprender y también ustedes le enseñan a los demás. Hay una interdependencia mental y van a llegar a una interdependencia física también, porque ustedes empiezan también dependientes. Cuando ustedes nacen, ¿son dependientes físicamente? No, porque nos dan nuestra leche, nos cambian los pañales, nos ayudan, pero en el camino vamos aprendiendo a caminar, vamos volviéndonos independientes físicamente, ¿o no?
Ya caminamos solos, vamos al baño solos, nos limpiamos el popó solos, comemos solos y vamos creciendo. Pero tenemos que también lograr la interdependencia física, ayudarnos entre nosotros, ¿no? Y también tenemos la interdependencia emocional, porque de repente yo me voy caminando por la calle, yo por ejemplo soy muy distraído y pasa mi hermana y no lo saludo y piensa que no lo quiero saludar y emocionalmente se deprime y dice no me quieren saludar y se pone triste, y nosotros no estamos para ponernos tristes, porque nosotros dependemos de nosotros mismos. La interdependencia emocional es que nos valoramos nosotros y lo que nos diga el resto no importa. Si el resto dice que yo soy un feo, horroroso, una mala persona, a mí no me afecta porque yo sé lo que yo soy. Entonces ustedes tienen que avanzar hacia una interdependencia emocional también, que nadie pueda intervenir en sus emociones, ¿no? Porque nosotros tenemos 3 tipos de cerebro, un poco por las emociones, les digo. En la neurociencia nosotros tenemos un cerebro reptílico, un cerebro límbico y un cerebro racional. Y a veces nos dejamos llevar por el cerebro reptílico, ¿no? Atacamos y huimos, nos peleamos, ¿no? Y nos vamos, porque ni siquiera tenemos capacidad para quedarnos a afrontar lo que viene. Nos insultamos y como una culebra, ¿no? Muerde y huye. Y tenemos el cerebro límbico, que es el cerebro manejado por las emociones. A eso me refería, por eso les hablaba de la interdependencia emocional, que empieza con las aves, por ejemplo. Ellas tienen emociones y nosotros también tenemos emociones. Entonces las emociones nos hacen a veces tomar decisiones, ¿no? Porque el corazón nos hace tomar decisiones. Por eso cuando se enamoran toman decisiones, cuando están más grandes, que a veces pueden ser las correctas o pueden ser incorrectas, porque se dejan llevar por sus emociones y no toman decisiones de manera racional, que es el cerebro que está allí, que siempre te lleva a la razón. Que finalmente yo he aprendido en la vida a tomar decisiones racionales y emocionales también, porque el corazón es más sistémico. ¿A qué me refiero? Que si yo quiero despedir a un trabajador, si yo lo tomo racionalmente, digo, este trabajador no me sirve porque no cumple su función. Pero si lo tomo emocionalmente, yo puedo pensar, pero si yo lo voto, este trabajador tiene hijos que mantener, tiene su estabilidad y cosas así. Entonces tomo una decisión, digamos, más consciente, que el ser humano tiene que ir aprendiendo.